nos encontrábamos, o yo me encontraba principalmente con una información interesante. Se viene hablando desde hace ya algunos días respecto de este tema, un tema que también se trató, creo que en el Senado de la Nación, y que está muy lamentablemente en boga, ¿no? Pero tiene que ver con, puntualmente lo que vamos a hablar, es una reforma estructural del Código Procesal Penal en nuestra provincia. Convocamos a través de la línea telefónica al doctor Antonio López Forastier para hablar, que él es el presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Misiones, para hablar acerca de este tema. Antonio, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Pepe? Un gusto saludarte. Un gusto igualmente, un gusto escucharte. Bueno, esto, a ver, expliquemos primero cuál es la parte técnica, cómo se impulsa este cambio, esta reforma estructural que se dice de su Código Procesal Penal. Bueno, un poco como introducción y por ahí para que la audiencia se ponga en contexto, como todos sabemos, el Código Penal regula qué acciones constituyen delito y cuáles no, ¿no? Eso corresponde al Congreso de la Nación. Ahora, cuando se va a investigar un delito, se hace en virtud de un procedimiento determinado por cada provincia, a lo que se le denomina el famoso Código Procesal Penal, ¿no? Sí. ¿Cómo se va a hacer el procedimiento, por eso se llama procesal, de esa averiguación de ese delito y cuáles van a ser los derechos de los que va a gozar el imputado o el sindicado como autor de un delito, ¿no? Uh-huh. Bueno, en Misiones, ahora nos encontramos frente a un hecho histórico, diría yo, porque pasaríamos a un cambio de visión de procedimientos, ¿no? Nosotros venimos hoy con un código que establece el famoso juez de instrucción que conocemos y existe en todas las ciudades. El juez de instrucción tiene una característica muy particular, que es la persona que investiga, pero a su vez es la que juzga al ciudadano sometido al proceso, ¿no? Es el que se convence de que ese ciudadano tiene presunción de culpabilidad y lo priva de su libertad, y al mismo tiempo es el que recolecta las pruebas y tiene que garantizar que el abogado defensor también pueda ejercer su defensa, y eso es muy cuestionado. De hecho, contradice expresamente a nuestra Constitución, donde el juez debe ser imparcial, no debe tener la investigación a su cargo, ¿no? Claro, porque acá en este aspecto sí que es juez y parte, digamos. Claro, por eso el sistema actual se llama sistema inquisitivo, y vamos a pasar a un sistema acusatorio o adversarial, donde el juez de instrucción pasa a ser sustituido por un juez de garantías, que no tiene a cargo la investigación, sino que tiene la función de garantizar que los derechos de los imputados se cumplan. Desde el punto de vista constitucional, esto es absolutamente correcto, ¿no? Uno acusa, que se llama el fiscal, que se llama acusador en estos códigos, el acusado, que es el imputado que todos conocemos, y el juez que juzga, pero no tiene a cargo la investigación, sino que hace un control de la legalidad de los actos, tanto de la Fiscalía como de la Defensa, ¿no? Y fundamentalmente los actos de investigación, que son los que, por ejemplo, hoy vemos que el mismo juez de instrucción que allana es el mismo que otorga la libertad y es el mismo que declara su propia nulidad. Y por supuesto es difícil lograr que un juez reconozca sus propios errores, decrete sus propias nulidades, y también es difícil que todo recaiga en una misma persona. Entonces, ahora ¿en qué casos, por ejemplo, ocurre eso puntualmente, en todo, Antonio? Absolutamente todo, porque nuestro Código Procedimental Penal tiene la figura del juez inquisitivo, que eso, déjame que te cuente un poco la historia para comprender cómo es la cuestión. La Constitución de la República Argentina tiene su origen en el derecho norteamericano, que es netamente acusatorio. El juez nunca investiga en Estados Unidos, solamente controla las peticiones que le hacen. Cuando el fiscal pretende allanar, tiene que convencerlo al juez de que hay elementos suficientes para poder allanar, y el juez autoriza los allanamientos, pero no tiene a cargo la investigación. Tampoco cuando el fiscal quiere privar a una persona de su libertad, debe convencer al juez de garantía que ordene esa detención. Hoy eso no ocurre, es el mismo juez que está investigando el que dispone todas esas medidas, y eso hace que pierda una imparcialidad necesaria. Entonces,
Nuestra Constitución, que trae un sistema acusatorio como el que se está impulsando ahora, tuvo su influencia en el derecho norteamericano, pero ¿qué pasó en la República Argentina? Todas las provincias que dictan sus códigos de procedimientos tienen una fuerte influencia del derecho español, ¿sí? Entonces, la Inquisición y el término inquisitivo viene ¿de dónde? Viene de la Inquisición española, donde te acordarás que, y se dice todavía en sociedad, que a confesión relevo de pruebas, ¿no? Relevo de pruebas, tal bueno, cual. eso es un concepto absolutamente ilícito y prohibido totalmente por la Constitución norteamericana, argentina y prácticamente por la mayoría de los países. Eso era un concepto de la Inquisición, donde la misma persona, si uno confesaba, por supuesto sometida a las torturas, ya no existía prueba. Bueno, nuestra Constitución establece como principio fundamental de que nadie puede declarar en contra de sí mismo. Entonces, eso todo tiene que ver con este sistema que yo te decía. Lo bueno de esto es que nosotros hace 37 años que se sancionó el código que tenemos hoy en la provincia de Misiones, y ahora pasaríamos a cambiar el modelo judicial, ¿no? Para que se entienda. No es una reforma de mera adecuación, sino que esto es una reforma impulsada por el Procurador General, el doctor Carlos Jiménez, que tomó la posta. Por supuesto, eso era un reclamo histórico de la abogacía, porque en la República Argentina, de las 24 jurisdicciones, y digo 24 porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también está comprendida, solamente quedan 4 que tienen el... Bueno, eso te iba a preguntar, si Misiones era una de las pocas que quedan todavía con ese tipo de proceso. Exacto, Formosa, Misiones, Tierra del Fuego y Santa Cruz, los extremos, ¿no? Las dos puntas. El resto del país tiene un sistema acusatorio, uno prende la tele y habla del juez de garantía de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. De hecho, el sistema de juez de garantía empieza a regir en el ámbito penal acá a partir de septiembre. Bueno, en el ámbito nacional la ley ya tiene casi 5 años y se viene implementando poco a poco porque es un sistema que requiere cambios, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, el juez de instrucción, que tiene 30 personas trabajando en la investigación, deberían pasar todos a depender del fiscal, y el juez solamente se va a quedar con personal necesario para hacer el control de legalidad, ¿no? Entonces, me parece que es un cambio sustancial. Nosotros estamos apoyando, acompañando esta iniciativa, participamos de la comisión reformadora, el colegio fue invitado a participar, tenemos 4 integrantes, que son el doctor Hugo Zapana, que me acompaña, la doctora Doever, que coordina el Instituto Penal, y también está el doctor Martín Moreira, que es un abogado reconocido penalista de la ciudad de Orá. Y bueno, por supuesto está representada la Fiscalía, es decir, las Defensorías, el Poder Judicial, y bueno, lo más importante me parece a mí no solo es la decisión política del procurador de haber tomado la decisión de encarar esta problemática tan adeudada, sino que también la amplitud de consenso que se está buscando para que esto, por supuesto, rija, y esto va a traer, cuando entre a regir, va a traer muchos beneficios, fundamentalmente para que se respeten las garantías de las personas sometidas a un proceso, ¿no? Porque esto es una temática, Pepe, que por supuesto, mientras uno no tenga problemas con la ley, uno no siente lo injusto de las leyes. Cuando uno se topa con un problema o es acusado injustamente de una causa y tiene que defenderse, empieza a darse cuenta que decir, ¿cómo esta misma persona que me acusa es la que me investiga, es la que me tiene que garantizar que se respete mi derecho de defensa? ¿No? ¿Cómo va todo eso en una sola persona? No, ahora, eso que decías, el procurador toma una decisión política, digamos, es importante, es interesante en todo sistema democrático, cuando desde los sectores que tienen que ver, pues, no estamos hablando de una decisión política partidaria, sino una decisión a partir de su lugar, ¿no? Sí. Es importante. Por eso digo, una decisión política institucional relevante que cambia un sistema, cambia una visión y busca un poder judicial más moderno, más eficiente y de cara a la sociedad, porque en definitiva, cada ciudadano que pasa por un proceso judicial siente lo que el Estado le da o le saca, ¿no? Ya sea, hablando de sus derechos, por supuesto, ¿no? Y yo siempre digo, Pepe, que el Poder Judicial es un poder del Estado que tiene características muy particulares, porque es el único que tiene legitimado privar a las personas
de sus derechos más esenciales, ¿no? La libertad, la propiedad. Entonces, ya arrancamos con un sistema donde tenemos jueces que no son elegidos popularmente, sino que hay todo un proceso de selección, que se busca que sea de la mayor eficiencia posible, porque luego van a tener esta función. Bueno, lo que nos faltaba a nosotros es garantizarle al ciudadano que quien va a juzgar su situación no tiene la intención ni la obligación de culparlo a uno. ¿Me explico? Porque ¿qué ocurre en la práctica? Hay un caso renombrado en la ciudad de Monte Carlo. Hay un juez que no encuentra la vuelta a un proceso y termina presionado por la sociedad a resolver la problemática, ¿sí? Ajá. Entonces, ¿qué pasa muchas veces, o ha pasado en la historia, y no hablo de Monte Carlo, hablo de la historia de la República Argentina? ¿Cuántos chivos expiatorios hemos tenido para que la sociedad se relaje, se tranquilice, y cuántos perejiles pasaron por la justicia sin ningún elemento probatorio? Bueno, hoy para uno involucrar a una persona en un proceso debería obtener la aprobación del juez de garantías. El fiscal no puede detener, no puede allanar, no puede disponer ninguna medida que prive a la persona de sus derechos esenciales, si no hay un juez ajeno a la investigación que lo autorice, fundado en elementos que les deben surgir del aporte de pruebas que haga ese fiscal, ¿sí? Hoy muchas veces vemos allanamientos efectuados sin ningún elemento probatorio. Y dio resultado negativo, dice la información periodística. Bueno, dio resultado negativo porque fue construido sin ningún elemento probatorio, ¿sí? Hoy se decide muchas veces allanar sin siquiera un elemento y más que un rumor, lo cual desde el punto de vista legal es absolutamente legítimo, ¿no? ¿Y cómo va a ser nombrado ese fiscal? ¿Cómo qué? ¿Cómo va a ser nombrado ese fiscal, digamos, o electo? No, los fiscales son nombrados de la misma manera que los jueces, a través del Consejo de la Magistratura, se rinden concursos públicos. Hoy los jueces y los fiscales de la provincia son designados a través de un concurso público. Primero hacen un examen teórico ante el Consejo de la Magistratura, con un teórico, después un práctico, un análisis y una evaluación teórica práctica, una entrevista y una selección de un consejo integrado por abogados, diputados, miembros del Poder Judicial y miembros del Poder Legislativo. Todos los poderes del Estado y la colegiatura de los abogados, que tienen 2 integrantes, seleccionan los magistrados que se van designando, ¿no? De eso se propone una terna de 3 y el Poder Ejecutivo selecciona de esa terna 1 a discreción. Ahora, por ejemplo, tenemos muchas ternas para el Tribunal Penal de Oberá, tenemos ya terna para la instrucción de Oberá, hay mucho recambio ahora generacional en el Poder Judicial. Por ejemplo, Oberá está sufriendo una situación compleja porque tiene un juez a punto de jubilarse, tiene otro a la espera, bueno, así se van dando circunstancias en distintos lugares, ¿no? Pero ese es el mecanismo de nombramiento. Por supuesto que esto le da mayor poder a los fiscales, pero separa ese poder hoy unificado en un solo juez instructor, ¿no? Imaginemos que hoy ese poder está concentrado en una sola persona, Pepe, porque vos haces la reflexión del fiscal pensando, ¿cuánto poder va a tener el fiscal? Sí, poder de solicitar al juez que autorice. Hoy el juez autoriza, decide, juzga, declara su propia nulidad y tiene que desdecirse de que realmente esa persona que pensó que era el imputado no es responsable, y es muy complejo desde el punto de vista práctico y profesional convencer a una persona luego de que ya tiene un sesgo sobre la situación, ¿no? El juez de garantía no prueba, no ve el expediente, solamente juzga en relación a lo que las partes, en este caso el fiscal y la defensa, le manifiestan, y ahí toma la decisión. Por eso se llama juez de garantías. ¿Qué garantiza? Que las defensas y garantías constitucionales se cumplan. Ahora, acá me queda una pequeña duda, Antonio, que te planteo, porque digamos, tenemos un caso acá cerquita, que es el caso de Caraguatay y de la acusación al intendente que pidió licencia y que hoy dicen la fiscalía pide la absolución. Sí, lo que pasa es que nosotros hoy tenemos un sistema que se llama mixto, inquisitivo mixto, que es como decirte, del régimen inquisitivo se le hicieron algunas flexibilizaciones donde el fiscal tiene que impulsar la acción. Es decir, es prácticamente una intervención muy limitada, donde el fiscal va opinando lo que el juez va haciendo, pero están invertidos los roles, ¿me explico?
el fiscal opina y el juez investiga, y esto es al revés. Ah. El fiscal investiga y el juez opina si es legal o no Lo que se pretende entonces también es cambiar la función del fiscal. Por supuesto, por supuesto. Ahí vamos. El fiscal hoy en nuestro Código de Procedimientos, para decírtelo claramente, está prácticamente pintado. ¿Sí? Lo único que hace es pedir un requerimiento, decirle al juez, señor juez, yo quiero que usted investigue este hecho. Nada más. Después, sugerirle el medio probatorio. Y el juez hace lo que entiende que tiene que hacer. No tiene por qué siquiera seguir el criterio del fiscal, ¿no? Entonces, está totalmente invertido nuestro procedimiento. Por eso te decía que estamos frente a un hecho histórico, que celebro que el Poder Judicial haya abierto, que haya empezado a abrir los ojos. Nuestro Poder Judicial tiene mucho retraso y es un buen inicio, por lo menos después de tantas críticas y de tanto uno pelear porque haya cambios. Por eso te decía hoy que el procurador tiene menos de un año en el cargo y ya está impulsando una reforma del modo de hacer justicia, que bueno, seguramente no va a ser fácil, pero por lo menos sabemos que estamos mal, pero vamos hacia el camino correcto, que antes, y hemos tenido otras charlas, la justicia no solo estaba mal, sino que no teníamos rumbo. Tal cual. Entonces, tenemos que ser claros, esto tampoco es la panacea, pero es el inicio de un cambio que ojalá también porque no es la única rama de la justicia que está retrasada, ¿no? Pero bueno, es la rama más importante porque es la que priva a las personas de su libertad. Los ciudadanos en Misiones van a tener en un par de años, porque esto va a llevar un tiempo implementarlo por el cambio de modelo, pero bueno, cuando prendas la tele y veas el fiscal que ves en la Ciudad de Buenos Aires, que ves en una capital, que ves en los medios nacionales, en Chaco el caso Merenciano, ¿recordás? ¿Cómo se llama el juez que intervino en el caso Merenciano? Ni sabemos quién fue, porque eran 3 fiscales. Claro. Porque la investigación está a cargo del fiscal. El juez de garantía no está a cargo, solamente controla que los fiscales no pasen la raya y que los defensores tengan garantizadas las herramientas para efectuar una defensa adecuada, porque recordame permitime que te diga que si vos no garantizás, o el poder del Estado no garantiza que la defensa en términos efectivos haya tenido posibilidad de defenderse, no hay condena válida. Sí. Entonces, y esto es algo que está muy en boga ahora con la tecnología. Tenemos una fiscalía de cibercrimen y el fiscal de cibercrimen tiene un equipo de 50 personas trabajando en contra de un imputado, y un imputado que tiene, y de bajo recurso. ¿Qué tiene? ¿Cómo nada, un cuerpo no tiene nada, sí. Bueno, todo ese debate va a venir ahora con la igualdad de armas, se denomina en términos técnicos, entre la fiscalía y la defensa. Y también esto no descarta, que todavía no se han expresado si va a haber juicios por jurado o no, pero se va a incorporar el juicio por jurados, ya sea en este código o en una ley especial, que es algo también muy esperado por la sociedad, ¿no? Claro, porque vos decías no se trata de la panacea, porque es cierto, me manifestabas también que estábamos entre las 4 provincias que todavía tenía ese proceso anterior y que todas las demás ya se pusieron a tono, digamos, con lo que corresponde o con lo que sea más práctico y más útil para la justicia. Claro, porque la jurisprudencia se ha cansado de reiterar que los modelos inquisitivos como los que tiene Misiones son inconstitucionales. ¿Por qué son inconstitucionales? Porque nuestra Constitución, basada en el derecho norteamericano, establece que el juez debe ser imparcial y ajeno a la investigación. ¿Cómo va a ser imparcial si él mismo tiene la obligación de condenarlo? Él quiere condenarlo porque es su obligación, pero a su vez tiene que garantizarle la defensa. Es muy difícil concentrar eso en una persona y que resulte algo creíble y razonable, ¿no? Ahora también hay que, me decías que esto no es soplar y hacer botella, digamos, esto va a llevar su tiempo para que haya un cambio y que se observe el cambio. Mira, esto se prevé una implementación mínima de 3 años, empezando por las circunscripciones más chicas, así que yo creo que vos vas a tener el honor de verlo primero antes que el posadeño, porque esto va a empezar en la 5ª circunscripción y después en la 3ª circunscripción, o sea, viene bajando de arriba hacia abajo, ¿no? Desde el norte hacia el sur. ¿Por qué? Porque hay menos volumen de gente, entonces es más fácil implementarlo y ajustarlo de manera adecuada para que cuando llegue a la ciudad de Posadas, esa es la estrategia que se va a utilizar. Probablemente si se sancionara el año que viene,
recién al tercer año, con suerte, Posadas tendría ya instalado el sistema, porque la ciudad de Posadas concentra la mayor cantidad demográfica de la provincia. Claro, ¿no? claro. Para darte un ejemplo, Misiones tiene 37 habitantes por kilómetro cuadrado, y todo el interior más o menos refleja esa cifra, ¿no? Posadas tiene 340 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, tiene 10 veces más densidad demográfica que toda la ciudad del interior. Entonces tiene te imaginarás, como todas las capitales, ¿no? ¿Y El Dorado y Puerto Rico de qué categoría es la circunscripción? El Dorado es tercera circunscripción, y Puerto Rico es cuarta circunscripción. Ajá. Ahí hay como una alteración en el orden de la ruta, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Primero se creó la primera acá, la segunda es Oberá, la tercera viajó hasta El Dorado de arriba, después bajó a la cuarta a Puerto Rico, y la quinta ya va a la zona de San Pedro, Andesito y allá arriba. Correcto. Bueno, ese es un poco el panorama, Pepe. Luego de 36 años, el Poder Judicial decide cambiar de mecanismo, digamos, ¿no? de procedimiento, y así que me parece sumamente importante esto. Vamos a empezar va a hacer falta, por supuesto, nombrar más fiscales, ¿no? Porque ya hoy tenemos 20 y pico de fiscales en toda la provincia, porque como no es tanto el rol relevante, Claro. Entonces vamos a necesitar más fiscales y menos jueces. Y eso es otra ventaja que trae el sistema, ¿no? Que un mismo juez de garantía pueda atender muchísimas más causas en forma eficiente, que entonces el sistema empieza a cambiar. Y lo importante es la cantidad de fiscales, no tanto la cantidad de jueces. Claro, porque muchos más casos porque no están sujetos a tener ni a la presión. Por darte un ejemplo, cuando surjan los casos trascendentes, ¿te acordás del caso Panambí, que fue sumamente la presión que siente el juez de instrucción? Bueno, la va a sentir ahora un fiscal, que va a ser el que tenga que llevar a cabo la investigación. Y va a haber muchos más fiscales, o debería haber muchos más fiscales, que jueces. Entonces las estructuras cambian absolutamente. Qué buenísimo porque siempre hablamos de que la justicia lenta no es justicia, y le echamos mucho el fardo a los jueces, pero entendiendo ahora, cuando nos explicás con palabras tan sencillas, para que entendamos los que no somos, no estamos ligados a la justicia, digamos, de que un juez tiene que, como que decimos en la jerga futbolística, tirar el córner y meter el gol de cabeza. Claro, por eso los abogados estamos muy conformes, impulsamos con mucha energía este proyecto, porque es el que más ámbito de defensa nos da a nosotros. Nosotros somos los que vemos las injusticias de un sistema. Tal cual. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que escuchamos lo que le pasa y vemos lo que le pasa a una persona que está imputada en un proceso, muchísimas veces injustamente. Sin dudas. Y en otros casos está imputado por un delito, pero existe una exacerbación del sistema del Estado que lo termina condenando a un delito mucho más grave del que le correspondía. Porque no nos olvidemos que la función del abogado no es solamente demostrar la inocencia de su cliente, sino también asesorar a un cliente culpable para que reciba la pena que le corresponde y no otra. Hay gente condenada por delitos menores con penas gravísimas, y eso también es parte de un sistema, ¿no? Una cosa es cometer un delito menor y pagar la pena correspondiente, y otra cosa es, también déjame que te cuente que se incorpora algo muy novedoso que se me estaba pasando por alto y que por ahí es interés de la gente, que se incorpora este sistema de disponibilidad de acción, es decir, que si tanto el acusado como el acusador se ponen de acuerdo, porque también está prevista la intervención de la víctima, los ciudadanos víctimas tienen mucho más participación en este proceso y pueden pedirle al fiscal que no impulse la causa porque han llegado a un acuerdo. No sé si te acordás en las películas que a veces yo levanto la acción, dicen, tal cual. Le voy a perdonar a este vecino que me robó. Bueno, eso va a estar permitido también porque es un método de solución de conflictos donde dice, ¿para qué vamos a condenar a una persona si el damnificado me está manifestando de que no quiere que eso le pase al vecino adolescente que le robó la garrafa? ¿No? Entonces, sobre todo se ve mucho en delitos menores, ¿no? Claro, donde uno... También está la reparación económica, donde uno puede ofrecer reparar económicamente y que la víctima levante o saque, le pida al fiscal y el fiscal acepta, porque también entra el concepto de una oportunidad
digamos, de que el Poder Judicial pueda tomar decisiones un poco más reales, digamos, ¿no? Hoy estamos obligados a impulsar cualquier delito, Pepe. Para que vos te des una idea, en una comisaría pueden llegar a entrar en la ciudad de Posadas 30 denuncias por día. Las 30 denuncias tienen que ser impulsadas como una acción judicial. Y en las 30, si la víctima vinieran, las 30 víctimas y dijeran no queremos que esto siga, igual estamos obligados a seguirlas. Eso es un desgaste económico innecesario para el Estado. Y tiempo. ¿No? Puede pasar que vos te roben, no sé, la garrafa y resulta que haces la denuncia y resulta que es un adolescente del pueblo que vos creés que no debe pagar esa pena o puede ofrecer una pena sustitutiva. Entonces Pepe Levi le dice al fiscal, mire, si este chico hace y cumple un régimen comunitario correspondiente, yo no quiero que sea ni encarcelado ni penado. Tal cual. Porque me parece que todavía tiene futuro por delante. Bueno, entonces la víctima y también las autoridades judiciales pueden empezar a buscar soluciones distintas a la pena como está hoy. Hoy la pena es la única solución posible a un sistema y que claramente no resuelve ningún problema, porque lo que genera el delito son causas, ¿no? Esto es como que nosotros querramos bajar los accidentes de tránsito haciendo juicios más rápidos. No, van a existir la misma cantidad de juicios de accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque no controlamos la ruta, porque no controlamos el exceso de velocidad, porque no controlamos el tema del alcohol. Entonces, claro. Ahí un poco esto es un cambio donde la justicia dice, bueno, vamos a escuchar un poco más a la gente, vamos a hacer juicios por jurado para que la gente venga en determinados delitos graves. Eso se va a debatir también en este proceso. Hagamos que la gente opine si quiere que esta persona pueda ser condenada o no, porque si el denunciante después no quiere que sea condenado, porque, bueno, escuchémoslo, no gastemos recursos del Estado si no es necesario. El fiscal podría, por ejemplo, decidir no investigar el narcomenudeo porque le parece que se está buscando en un lugar donde no corresponde y dirigir la investigación hacia el búnker, por decirte, ¿no? No es el caso en particular porque eso es de la justicia federal hoy, pero bueno, ahora un poco esa es la visión del cambio que se viene. Perfecto. Ahora, yo sé que dedicaste un montón de tiempo a explicarlo y está espectacular, a mí me encanta por eso hablar contigo, pero digo, y por último, cortito, y quizás dejemos abierta una posibilidad para que en un tiempo no muy lejano podamos hablar respecto a este tema, el tema de las falsas denuncias. ¿Ese tema también se incluye algo en esta Bueno, reforma? Eso, no, porque eso te decía hoy al principio, eso es parte del Código Penal de la Nación. Correcto. Nosotros tenemos, en el sistema federal, el sistema funciona así. El Congreso determina qué es delito y qué no es delito. Y las provincias establecen los procedimientos de investigación de esos delitos, ¿no? Perfecto. Entonces, si el Congreso de la Nación dice que la falsa denuncia es un delito, que hoy lo dice porque el Código Penal lo establece, pero tiene una pena muy mínima que no llega creo que ni al año de condena. Lo que se está buscando es que el Congreso aumente la pena de falsa denuncia y eso genere que baje la causa, ¿no? Que bueno, es un tema complejo, nosotros lo vemos mucho eso, Pepe, lo vemos mucho. Sí. La justicia en los últimos años ha evolucionado protegiendo a las víctimas de violencia familiar fundamentalmente, pero junto con ese vos ponete a pensar que hoy tenemos un juez de violencia familiar prácticamente en todas las localidades de la ciudad, de las ciudades principales de la provincia, ¿no? Sí. Entonces, los jueces del interior son jueces civiles, comerciales, laborales y de violencia familiar. Entonces, ¿eso qué ha traído? Bueno, mayor protección para las víctimas, por supuesto, pero de cada 10 víctimas, más o menos, para hablarlo no muy científicamente, pero para transmitirte experiencias vividas por los abogados, 2 son falsas. Y es un número, ¿eh? Hoy, estamos hablando de un 20%, ocurre, 20-25%. Claro, ¿qué pasa hoy? Hoy una mujer hace una denuncia en una comisaría manifestando de que el marido, conviviente o una persona ejerce violencia sobre ella o los hijos, y el juez de violencia familiar, por una cuestión de sentido común, lo primero que hace es excluirlo del lugar donde están conviviendo. Una cuestión lógica y correcta. Lo que ocurre es que son tantos los casos de violencia que hay hoy pesan sobre los jueces, es que los jueces no tienen la capacidad o el volumen para analizar de todas esas denuncias, por lo menos al recibirlas, cuáles son falsas y cuáles no. Tal cual. Y ahí viene la figura del abogado
que tenemos que remontar desde atrás a una persona injustamente excluida de su hogar. Entonces, pasa mucho que hay denuncias falsas para excluirlos del hogar. Y a eso se le agrega un aditamento que ha pasado y pasa, que se hace una denuncia falsa de violencia, se excluye al ciudadano y mientras esa persona está 3 meses fuera de su casa, le vacían la casa. Entonces, hablemos, por supuesto, estamos hablando de 2 casos cada 10, ¿no? Claro, Hay 8 de violencia que cada vez es mayor y es muy preocupante. Entonces, realmente temas súper es interesantes. un tema muy difícil de resolver. Sí. Nosotros como abogados claramente estamos a favor de endurecer las penas de falsa denuncia, porque nos parece que el sistema debe seguir como está, pero hay que hacerle ese ajuste, porque vivimos muy seguido ver hombres, fundamentalmente ocurre con los hombres, denunciados falsamente, que cuando vuelven a los 3 meses no tienen un solo bien adentro de la casa. Tal cual. Supongamos un caso concreto, un hombre se junta con una mujer y convive, le invita a vivir a su casa. A los 2 meses la mujer le hace una denuncia falsa por violencia familiar, el juez a cargo de violencia en la ciudad, por supuesto que dice, bueno, si hay una amenaza de muerte, ¿qué voy a esperar que la mate? No, lo excluyo del lugar hasta que pueda concluir qué pasó. Bueno, en ese tiempo le vacían la casa al denunciado y cuando vuelve a los 3 meses tiene la casa sin nada adentro. Bueno, eso también ocurre. Con esto no quiero decir, quiero ser claro, de que deba prevalecer eso por sobre lo otro, no. Hay muchísima violencia, Pepe, es muy alarmante la cantidad de violencia. Para que te des una idea, los juzgados de violencia familiar de acá de la ciudad de Posadas recibían entre 300 y 400 causas hasta el año pasado, por mes. Por favor. Bueno, hoy están recibiendo 700 denuncias. Impresionante. Me explico el volumen. Sí. Bueno, de esas 700 denuncias, bueno, hay un 20%, 140 que son falsas. Pero después no nos olvidemos de las 500 que son reales. Claro, estamos hablando de 2 juzgados, o sea, serían 1.500 denuncias en un mes. Imagínate vos el volumen de violencia que hay y el volumen de expedientes que esos 2 jueces que están en la ciudad de Posadas, que déjame que te diga, trabajan inclusive en la feria. Y sí, es que si no, no llegan. Bueno, y así todos seguramente no llegan. Bueno, entonces, por eso digo que el tema de violencia es un tema muy, digo más, los juzgados del interior de la provincia que te decía que tienen competencia universal, es decir, jueces civiles, comerciales, laborales y de violencia familiar, están totalmente tapados por la cuestión de violencia, que las impide, y tenemos muchas quejas de los profesionales, llegar en tiempo y forma en las cuestiones civiles, como un accidente de tránsito, o en las decisiones laborales, como un empleado que está esperando una sentencia, o un empleador que está discutiendo la temática con un empleado. Las sucesiones demoran muchísimo, bueno, claro, porque ese juez tiene yo te decía que acá la densidad demográfica es 10 veces más que el interior, bueno, reduzcámoslo 10 veces ese número, 700, son 70, es un montón, es prácticamente 2 o 3 por día. Entonces, imagínate que son 70 exclusiones de hogar mensual, en un pueblo chico del interior, estamos hablando, no en uno grande como ya empieza a ser Monte Carlo, El Dorado, Verá, es decir. Sí, sin dudas. Entonces, bueno, estamos, se está dando... Sí. En mi experiencia, te cuento lo último, en mi experiencia profesional, la justicia de violencia mejoró muchísimo en cuanto a celeridad, en todo, pero no baja. El volumen cada año es peor de violencia familiar. Entonces decimos, ¿qué está pasando? Bueno, no está la solución en la ley, y eso le decimos siempre lo que estamos en el rubro. Las causas son las que hay que atacar y no los efectos. Yo podría atender todas las cuestiones, pero no tiene sentido seguir invirtiendo en más estructuras judiciales, más, si no vamos a atacar la violencia. Sí, el problema está en la sociedad, digamos. ¿Cómo puede ser que cualquier ser humano hoy sabe que si recibe una denuncia de violencia de género, automáticamente es detenido y expulsado del bueno, totalmente? porque sigue ocurriendo igual? Bueno, quiere decir que la sanción no frena. De hecho, hay reiterados casos que se repite el mismo. Sin duda. Sin duda. Bueno, estamos algunos pasitos adelante. Me parece que ustedes lo toman con mucha alegría, hay que trabajar sin lugar a dudas.
va a llevar supuesto. algún tiempito para que esto se acomode como corresponde y que funcione bien, pero ya se dio un paso adelante. Sí, estamos mal, pero vamos hacia un camino que en 4 o 5 años, no estamos hablando de mañana ni pasado, Claro, ¿no? claro. Si se aprobare, ¿no? Si se aprobare, porque esto ahora hay que recorrer. Nosotros, la comisión tiene un término, creo que de 60 días, lo eleva a la legislatura lo debate, lo aprueba, y ahí se iniciaría un proceso de aprobación, digo, de implementación gradual. Ajá, ajá. ¿Y en cuánto tiempo vos crees que lleva ese proceso de que se apruebe, digamos, para comenzar a implementar gradualmente? Mira, lo que se espera, la comisión tenemos una idea de impulsar este proyecto y tenerlo consensuado entre todos los sectores participantes en 60 a 90 días. O sea que estamos en mayo, junio, en mayo arranca la legislativa, mayo, junio. Bueno, para mediados de año esto debería estar en la legislatura. Genial. Y el resto del año aprobarse para que en el 2027 se pueda implementar en la quinta circunscripción, arriba allá en San Pedro Andresito, San Vicente me parece que queda en la quinta, no me estoy acordando ahora, pero que es una zona bastante núcleo, digamos. Genial, genial. Se están dando pasos. Doctor Antonio López Forastier, gracias como siempre por tu explicación extensa y explicarnos realmente para que podamos ir aprendiendo algunas cosas que no sabemos, que es lógico que la sociedad no sepa y que tiene que ver con la justicia. Por eso, como reflexión, digo, es una reforma que le incluye a la gente en las decisiones judiciales, tanto a la víctima, que puede opinar, como al imputado, que va a tener mayores garantías cuando es injustamente. Por eso es importante, nosotros los abogados siempre nos expresamos muy fervientemente sobre las garantías que hay que darle, porque vemos muchos casos de injusticia, ¿no? Por supuesto, cuando uno aplica la norma sobre una persona reconocidamente culpable, no parece ser malo el sistema. Cuando lo aplica uno con abuso de autoridad y sobre una persona inocente, te puedo contar que es realmente grave, indignante y difícil de defender. Sin duda. Por eso los abogados apoyamos mucho este sistema, porque nos garantiza darle mayores herramientas a nuestros defendidos. Gracias por atendernos, te mando un abrazo grande. Igualmente.